¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues arrancaron las campañas rumbo a la silla del Águila, rumbo a la jefatura de gobierno, a otras 8 entidades, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y ya hemos visto de todo por todos lados en una discusión muy particular en donde los medios de comunicación han aparecido también como protagonistas. Fuimos testigos de un analista, ex canciller, ex asesor, diciendo se vale echar hasta chismes con tal de parar a una candidata, columnistas que dicen no se espanten, no se ardan, es normal. En fin, hemos visto de todo, mi querido Luis Guillermo Hernández, gran periodista, gran persona, gran amigo. De verdad, siempre un gusto recibirte en esta comunidad. ¿Cómo andas? Pues aquí muy satisfecho, también como tú, de ver que comenzaron las campañas y tenemos un crisol de personalidades, un crisol de actos, de dichos, de hechos, verdaderamente rico para analizar y también para reírnos un poco, ¿eh? Oye, pues yo empezaría por el análisis, querido Luis, para aprovecharte al máximo y te preguntaría, ¿cómo valoras estos arranques? Ya vimos el Zócalo lleno de Claudia Sheinbaum, ya vimos a Xochitl Gálvez en este Fresnillo, con un inicio, dicen, simbólico de la campaña, pero ¿cómo has visto el desarrollo hasta el día, hasta este fin de semana? De estas dos candidatas que pues en realidad son las que tendrían posibilidades de ser presidentas, porque bueno, Álvarez Maínez, pues sinceramente creo que colgó los tenis desde hace rato. Entonces, ¿cuál es tu primera impresión de lo que hemos visto hasta el momento en un análisis de estas campañas? Bueno, me parece que hay dos, digamos, dos ritmos y que son verdaderamente muy evidentes entre las dos candidaturas más sobresalientes. Por un lado, la candidata de Morena, la candidata de la Cuarta Transformación, que planta desde el primer momento de su campaña, prácticamente lo primero que hace es plantar sus 100 ofertas de gobierno, su plan, su diseño de país y mostrárnoslo de manera muy clara, de manera muy nítida, pero también de manera muy eficaz. Nos pone a leer 100 promesas de campaña, 100 compromisos, 100 perspectivas, 100 proyectos que nos dan una idea muy clara, no solo de la continuidad de la Cuarta Transformación, sino de la consolidación de esta y de la personalidad que viene a encabezar ahora este movimiento. Y la diferencia de manera abismal, la diferencia de manera brutal con la otra campaña, que hasta esta primera semana, pues no nos ha presentado realmente con claridad qué país está pensando, qué nación, qué proyecto está pensando, y sí nos ha atiborrado de bailes, de dichos, de chistes, de tomas y dacas discursivos, en algunos casos más campechanos que profundos, y que me parece que constituyen el más grave de los errores en esta primera etapa de campañas presidenciales. Ahora sí parezco nuevo. Te comentaba, este tema de Xochitl Gálvez, ¿cómo entender una campaña en donde parece que estamos en una fiesta, parece que estamos en una especie de broma constante, por decirlo así, en donde un día quiere analizar de forma seria, propone crear cárceles, después se va por otro lado, aparece en Iztapalapa con guaruras, posteriormente se retira y aparece al otro día en su conferencia de mañanera, tipo mañanera, dando opiniones a diestra y siniestra con temas como el de la gasolina que no entiende muy bien, luego habla de que le va a poner pediatras a los señores de la tercera edad. ¿Cómo entiendes el perfil de Xochitl Gálvez ya en una contienda en donde tendría que ser sumamente competitiva para tratar de darle la vuelta a las encuestas? Me parece que el grave error, el gravísimo error que está cometiendo
la campaña de Xóchitl Gálvez es haber perdido el tiempo de las precampañas en no identificar cuál era su audiencia, cuál era su público objetivo, cuál era su segmento social a interpelar. Perdieron el tiempo y hoy estamos ya en el primer tramo de estos rapidísimos, fugaces 90 días de campañas presidenciales. No atinan a identificar a quién se están dirigiendo y qué le van a ofrecer a esa ciudadanía. Y me pregunto si le va a dar tiempo, tomando en cuenta la realidad de las simpatías que ha despertado la candidatura de su contrincante, la morenista Claudia Sheinbaum, de interpelar a ese sector que se supone que no está con la cuarta transformación, que se supone que no está con el proyecto de continuidad que representa Claudia Sheinbaum, pero que tampoco ha encontrado nada útil, nada suficientemente atractivo en las otras dos opciones electorales que hay. Perdieron el tiempo en jugarretas, en reacomodos, en pleitos internos para posicionarse de cara al Congreso y confirman que no saben a qué lector se está dirigiendo. Y por eso vemos estos tumbos. Un día sale graciosa intentando parecerse a Javier Milei, otro día sale aguerrida intentando parecerse a Felipe Calderón, otro día sale a intentar ser disruptiva y queda en ridícula. Y en realidad lo que nos refleja con total claridad es que no tienen idea de quiénes van a votar por ella, quiénes van a votar por su proyecto en la elección del próximo mes de junio. Oye, Luis, en este punto, ahorita que mencionas, esta falta de definición sobre el electorado, sobre a quién me dirijo, a quién le estoy hablando. ¿Qué opinión tienes de ese votante de derecha, de ese votante que está con Xóchitl, no está con Xóchitl, ese votante que en un momento dado representa un 30-40% de la población, pero que parece que tendrá pues desde su punto de vista, soportar otra dictadura, ¿no? De 6 años más, pero que a final de cuentas existe? ¿Cómo entender a esa derecha y qué tan cuidadoso debe de ser Claudia Sheinbaum en torno a esa derecha que abiertamente ya dice se vale de todo con tal de evitar el plan C principalmente? Me parece que el grave problema de la candidatura opositora está en su origen, un origen exageradamente amorfo, exageradamente constituido por polos que se repelen entre sí y que solo se han juntado para disputar una presidencia sin un proyecto común. Me parece que el grave asunto aquí es que la postura de la candidata presidencial intenta quedar bien con todos y no queda bien con nadie. Un día habla del aborto y al otro día habla del respeto a quienes no lo consideran como una política pública de interés. Un día habla de cárceles y al otro día habla de no judicializar o no penalizar o no militarizar la seguridad. Esta especie de esquizofrenia política, mi querido Jesús, tiene que ver con la falta de un proyecto definido y claro que ofrecerle al electorado. En la contraparte, donde también hay una alianza hasta cierto punto amplia entre Morena y partidos incluso diametralmente opuestos como el Partido Verde, la centralidad está en el proyecto humanista y en el proyecto progresista. La economía humana, la economía social y los proyectos de transformar este país para beneficiar a las clases más desprotegidas como eje transversal del proyecto de Claudia Sheinbaum. Y del otro lado no lo vemos así. Tendrían que haber definido que las clases medias, principalmente aquellas conservadoras que han estado detrás del voto duro panista durante las últimas décadas, necesitaban una candidatura que los interpelara, que los moviera y pensar
que ese núcleo poblacional podría ser su voto duro, constituir su voto duro para esta elección presidencial, porque teníamos ahí un espectro prácticamente no atendido que por la cuarta transformación, que podía haber sido su bastión, pero decidieron darle la espalda a ese núcleo, mi querido Jesús, con propuestas que van en contra de lo que ellos piensan, propuestas demasiado progresistas para ese núcleo poblacional, y se están quedando sin gente, se están quedando sin aliados, pero sobre todo se están quedando sin voto duro, lo cual constituye un grave, gravísimo problema de cara a la retención del Congreso, a la mayoría del Congreso en la elección del próximo mes de junio. ¿Tú ves diferencias con diferencias no me refiero a pleitos o discusiones, sino una de las críticas que se le ha lanzado a Claudia Sheinbaum es que no tiene independencia Andrés Manuel López Obrador, que será una especie de títere Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué diferencias ves tú en el ejercicio del poder entre López Obrador y Claudia Sheinbaum? ¿Cuáles son los puntos que tú dirías, Claudia es de esta manera, Andrés Manuel es de esta otra, y aunque provienen de un mismo movimiento que los lleva precisamente a pensar igual en cosas fundamentales y que es una continuidad como tal, y lo ha planteado así Claudia Sheinbaum, ¿cuál es la diferencia que tú le ves a Sheinbaum de Andrés Manuel? Bueno, antes de hablar de esta diferencia que existe, que es palpable y que es evidente, para mí al menos, quiero acotar un poquito la pregunta que me haces. A mí no me parece de ninguna manera negativo que Claudia Sheinbaum pues sea la continuidad de la cuarta transformación y que incluso se cobije a la sombra de López Obrador. Estamos hablando del presidente más popular de este país en los últimos 50 años, mi querido Jesús. Cuando López Obrador deje la presidencia, se convertirá en un mito viviente que estará a la altura en términos históricos de Lázaro Cárdenas, de Adolfo López Mateos, de Benito Juárez, de Madero. Y esa sombra irá creciendo, irá convirtiéndose en leyenda, en mito, hasta el último día de la existencia de López Obrador. Sería una tontería absolutamente monumental que Claudia Sheinbaum se desaprovechara esa oportunidad histórica de guarecerse a la sombra histórica de ese coloso, de ese titán de la política mexicana. Pero también es muy importante escuchar en su discurso el planteamiento y la siembra de su propia bandera. Una bandera que, como ella bien lo dijo, la distancia de López Obrador por dos asuntos esenciales y fundamentales. A diferencia de López Obrador, Claudia Sheinbaum se ha formado prácticamente desde su nacimiento en la izquierda. Es una militante de la izquierda genuina que no conoció la dinámica priista, que no conoció ese país dominado por la unidimensionalidad del PRI que sí conoció López Obrador. Es decir, es la primera política de izquierda genuina que llegará al poder. Y eso marcará una impronta, mi querido Jesús, absolutamente distinta de la que plantó López Obrador. Y hay un segundo elemento que me parece absolutamente evidente, su matiz científico académico, que se nota en la forma tan estructurada en la que ha organizado a su equipo, la forma tan estructurada en la que ha organizado su proyecto de nación, sus 100 compromisos, y la forma tan estructurada en que procesa cada paso que está dando en esta campaña presidencial, la científica, la académica, que se distancia del animal político que es López Obrador, un animal político que se fogueó en las calles, que se fogueó en la tierra, en el mano a mano con las calles en este país, y que va a significar una evolución en términos ideológicos, en términos organizativos y también en términos estructurales de este proyecto de país.
¿Te sorprende en este marco, querido Luis, lo que escuchamos de Jorge Castañeda, lo que hemos leído de Raimundo Rivapalacio, en torno a la justificación de estas guerras o campañas sucias que Leo Zuckerman dice en el 2006, López Obrador la pudo haber revertido muy fácil si hubiera grabado un video diciendo que no era un peligro para México, olvidando todo el entorno y el control de los medios corporativos por parte del poder político? Eh, ¿Te sorprende esta actitud o cómo explicar que públicamente salga alguien a decir, pues la única forma de ganar es que le inventen hasta chismes? Me sorprende que sigan pensando que estamos en el México de 2006, en el México del 2000, incluso en el México de 2012. Me sorprende que piensen, mi querido Jesús, que ese tipo de campañas pueden en este momento incidir, uno, en la decisión que ya tomaron millones y millones de personas beneficiarias de un gobierno que les tendió la mano durante estos 6 años sin ningún parangón en la historia reciente del país. Me sorprende que piensen que una campaña de negativos en estos momentos puede contrarrestar esta idea que se ha cimentado, sobre todo en la gente más políticamente involucrada con este movimiento, eh, y que pueda incidir en su toma de decisiones. Estamos hablando, mi querido Jesús, de un país donde por lo menos 5 millones de personas dejaron la pobreza a partir de los actos y oficios de la Cuarta Transformación. 5 millones de personas que se pueden traducir en 5 millones de votos o 10 millones de votos o 15 millones de votos en términos absolutamente pragmáticos. ¿Quién va a poder contrarrestar con una campaña mediática esa certeza y esa evidencia? El gran éxito de este gobierno no es mediático, no es narrativo, es social. Y ante lo social, es muy complicado que una guerra mediática, una narrativa mediática se impongan. El punto que acabas de mencionar, Luis, es una victoria social. ¿Conoce la oposición el México que quiere gobernar más allá de su círculo, más allá de ese círculo con el cual se ha manejado a través de toda esta historia? Tal vez parece una obviedad lo que te pregunto, pero me llama mucho la atención porque de repente los escuchas hablar con una enorme ignorancia de lo que pienso cree el mexicano de a pie, que se siente representado, puede estar a favor o contra, no, pero la mayoría se siente representado por un personaje como Andrés Manuel. No solo no saben quiénes son los hombres y mujeres que pueblan este país, mi querido Jesús, sino que además desconocen las nuevas dinámicas sociales que están cambiando las estructuras. Escuchaba hace unos días, no recuerdo muy bien si fue en estos días o la semana pasada, a uno de los muy relumbrantes analistas de la derecha decir que los jóvenes no votan y que no había que perder el tiempo con los jóvenes. Y yo me quedé pensando, bueno, es que no se dan cuenta que más de 3 millones de jóvenes fueron beneficiarios directos de una de las primeras políticas públicas exitosas de un gobierno federal en los últimos 50 años, que es el Jóvenes de Cara al Futuro, o como se llama el proyecto, ya se me olvidó, Jóvenes Construyendo, ¿no? Construyendo el Futuro. O sea, que no se dan cuenta que estamos hablando de un sector poblacional olvidado por las políticas públicas de gran calado de este país y que estamos hablando de miles, millones de jóvenes que van a votar por primera vez en su vida. Es decir, simplemente ese comentario, mi querido Jesús, me da la absoluta certeza de que la oposición se olvidó por completo de conocer el país que cambió en 2018 y se quedó amarrada, aferrada, aterrada en el 2012
en el 2006, en el 2000, en aquellas épocas donde lo mediático significaba algo, donde lo discursivo significaba algo, donde los desplantes hacia amplios sectores de la población no tenían consecuencias. En este marco, mi querido Luis, vienen 3 debates, ¿no? ¿Qué esperar de esos debates? Después de que escuchamos a Sheinbaum, escuchamos a Xóchitl, ¿qué esperas de esos debates tú? Que tarde o temprano ya están a la vuelta de la esquina el primero de ellos, ya se definió a Denise Merker, a Manuel San Martín como los moderadores. ¿Qué esperas tú de este ejercicio? Mira, a reserva de que le esté pasando misiles a la oposición, hay dos elementos que me parecen muy significativos. La única persona que tiene experiencia de gobierno en estas campañas presidenciales es Claudia Sheinbaum, pero también la única persona que tiene experiencia en debates es Claudia Sheinbaum. Y tenemos que recordar lo que hizo Claudia Sheinbaum en los debates a los que se presentó cuando fue candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, para entender no solo la forma en la que responde, la forma en la que hace contrarréplicas, sino también, mi querido Jesús, y más importante, la forma en que argumenta y desmantela los ataques. Si nosotros echamos una mirada a las videotecas que hay por ahí y vemos lo que fueron los debates de Claudia Sheinbaum en aquella ocasión, vamos a ver a una doctora completamente entregada a su objetivo, que logró sacudirse los ataques, incluso algunos grotescos, algunos verdaderamente miserables, que iban directo incluso hacia su condición de mujer divorciada. Y todos, en todos, salió, salió triunfadora. Por eso te digo, hay una cosa en la personalidad de Claudia Sheinbaum que no deberíamos soslayar, que no deberíamos minusvalorar. Una mujer que se fogueó en la lucha de izquierda, en los mítines, en los plantones, en las golpizas, en las corretizas, una mujer que se fogueó en la adversidad política, en la oposición política, que ahí nació, ahí está su semilla, ahí está su ombligo, y es la que hoy va a defender este proyecto en el que cree y del que forma parte de manera protagónica. Creo yo que lo que podemos esperar, y te lanzo una apuesta a ver si me equivoco, es que Claudia Sheinbaum va a hacer añicos, añicos a sus dos contrincantes. Mi querido admirado Luis Guillermo Hernández, siempre es un placer, querido amigo, recibirte en esta comunidad y aprender de ti. Al contrario, mi querido Jesús, te agradezco mucho y quiero públicamente darte mi más cálida felicitación por la forma en la que has logrado consolidar tu Gracias, hermano. canal, tu proyecto. Me da mucho gusto ver que gente como tú tiene cada vez más seguidores, pero sobre todo lo que se merece, cada vez más prestigio y cada vez Gracias. más respetabilidad. Para mí es un honor, como siempre, charlar contigo, amigo.